La copa de champán se deslizó de mis dedos, el cristal estallando contra el piso de mármol, mientras las palabras de mi nueva nuera resonaban a través de la hacienda de la familia Mendoza. «Esta es la vergüenza familiar con la que estamos atascados», había anunciado Samantha a sus adinerados padres con esa sonrisa ensayada suya, su mano manicurada apenas rozando mi hombro. Toda la recepción de la boda pareció pausarse, con 200 invitados volviéndose para mirar a la mujer de 55 años vestida con un discreto vestido azul marino. Fue entonces cuando el rostro de Roberto Mendoza se puso blanco como su camisa de smoking. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me estás viendo. Déjame retroceder a cómo llegamos aquí, porque, cariño, esta historia está a punto de ponerse interesante. Mi nombre es Margarita Torres, pero la mayoría de la gente me llama Maggie. He pasado los últimos 13 años perfeccionando el arte de ser estratégicamente invisible, lo cual resultó ser un excelente entrenamiento para lo que vendría después. Mi hijo David había estado saliendo con Samantha durante 8 meses, y yo la había conocido exactamente 2 veces antes de hoy. 2 cenas breves donde ella me hizo preguntas precisas sobre mi modesto estilo de vida y si podría necesitar ayuda con los gastos a medida que envejezco. La boda en sí fue espectacular, eso se lo concedo. La hacienda de los Mendoza se extendía a lo largo de 50 hectáreas de campo perfectamente cuidado en las afueras de Ciudad de México, completa con una capilla que podía albergar a 300 y jardines que debían costar una fortuna. Samantha flotó por el pasillo en un vestido que probablemente costaba más de lo que la mayoría gana en meses. Y David se veía más feliz de lo que lo había visto desde que su padre murió. Yo había elegido mi atuendo con cuidado, un vestido azul marino de una buena tienda departamental, combinado con el collar de perlas de mi abuela. Nada llamativo, nada que atrajera atención. Había aprendido hace mucho que la clave para mantener cierta privacidad era verse exactamente como lo que la gente esperaba ver. Una viuda viviendo cómodamente, pero modestamente de la pensión de ingeniero y el seguro de vida de su difunto esposo. La ceremonia fue hermosa, aunque noté que la madre de Samantha, Patricia, me evaluaba como si yo fuera algo que no encajaba del todo. La recepción fue donde las cosas se pusieron interesantes. La familia Mendoza no escatimó en gastos, con esculturas de hielo, una orquesta de 12 piezas y suficientes flores para abrir su propia floristería. Yo había encontrado una mesa en una esquina, observando a mi hijo de 37 años bailar con su nueva esposa, cuando Samantha se acercó con sus padres a remolque. «Mamá y papá», dijo con ese tono dulce como el azúcar que me hacía doler los dientes, «quiero que conozcan a la madre de David». Entonces vinieron las palabras que lo cambiaron todo. La copa de champán de Roberto Mendoza se congeló a medio camino hacia sus labios, sus ojos fijos en mi rostro con una expresión de reconocimiento creciente que me revolvió el estómago. «Margarita Torres», susurró. Y de repente ya no era invisible. «Espera, ¿no eres tú la mujer de la reunión de adquisición de inversiones Mendoza hace 3 años? ¿No eres esa inversionista misteriosa que compró mi empresa?» Las palabras de Roberto Mendoza cortaron el ruido de la recepción como un cuchillo a través de la seda. El color se drenó del rostro de Samantha mientras miraba entre su padre y yo, la confusión reemplazando su anterior arrogancia. El brazalete de diamantes de Patricia Mendoza captó la luz del candelabro mientras su mano volaba a su garganta y podía prácticamente oír los engranajes girando en su mente de dama de sociedad. La verdad es que la mayoría de la gente no sabe cómo se ve la verdadera riqueza. Esperan diamantes y etiquetas de diseñador, autos llamativos y exhibiciones obvias. Lo que no esperan es a una mujer en un vestido simple pero elegante que compra en tiendas normales y maneja un sedán confiable. Eso es exactamente en lo que he confiado durante los últimos 13 años. Todo comenzó con la invención de mi difunto esposo Tomás, una pequeña pieza de tecnología que revolucionó la eficiencia de las baterías de los teléfonos inteligentes. Ambos éramos ingenieros, Tomás y yo, trabajando para una empresa de tecnología en la Ciudad de México a principios de los 2000.
Cuando Tomás desarrolló su sistema de gestión de energía en 2010, pensamos que tal vez ganaríamos lo suficiente para retirarnos cómodamente. No teníamos idea de que estábamos sentados en una mina de oro. La patente se vendió por $22 millones en 2012. 22 millones. David tenía 24 años entonces, recién graduado de la maestría en mercadotecnia y lleno de sueños sobre construir su propia carrera. Tomás y yo tomamos una decisión ese día que moldearía los siguientes 13 años de nuestras vidas. Le dijimos a David que habíamos recibido un acuerdo sustancial, suficiente para estar muy cómodos, pero nada extravagante. Él nunca lo cuestionó. Probablemente asumió que eran unos pocos millones como mucho. Lo que David no sabía era que los 22 millones eran solo el comienzo. Tomás y yo tomamos ese dinero y empezamos a invertir sistemáticamente. Acciones conservadoras de empresas grandes al principio, luego compañías en crecimiento a medida que aprendíamos el mercado, bienes raíces en áreas emergentes, empresas emergentes tecnológicas con fundamentos sólidos. Tomás tenía un don para detectar oportunidades subvaloradas antes de que el mercado se diera cuenta. Para cuando murió hace 5 años, en 2020, nuestro portafolio valía más de $800 millones. 800 millones. La misma cantidad que usé más tarde para adquirir Inversiones Mendoza 2 años después de la muerte de Tomás. La ironía era deliciosa. Mientras Samantha me daba miradas preocupadas y preguntaba si necesitaba ayuda para manejar mis finanzas a medida que envejecía, yo había sido la inversionista anónima que rescató la empresa fallida de su padre, la misma empresa que él casi destruyó por sobreexpansión y mala gestión de deudas, obligándolo a aceptar una compra de lo que pensó que era una firma de inversión corporativa. Esa firma de inversión era una empresa fantasma controlada por mí. Compré Inversiones Mendoza no por malicia, sino porque era fundamentalmente sólida debajo de la mala gestión de Roberto. La empresa tenía buenos cimientos, relaciones sólidas con clientes y empleados talentosos. Bajo una supervisión financiera adecuada, estaba prosperando de nuevo. La mujer a la que acababa de llamar vergüenza familiar había estado viviendo de mis decisiones empresariales durante los últimos 3 años. «Lo siento», dije en voz baja, mirando directamente a Roberto. «Creo que me confundes con alguien más», pero ambos sabíamos que no era así. Podía ver el reconocimiento en sus ojos, el recuerdo de esa reunión en la sala de juntas donde me senté en silencio mientras mis abogados manejaban las negociaciones. Apenas me había reconocido entonces, asumiendo que era solo la esposa de alguien, allí por las formalidades. Ahora, mientras Samantha nos miraba a ambos con creciente alarma, me di cuenta de que mi discreción cuidadosamente mantenida estaba a punto de volverse muy complicada. A la mañana siguiente, me senté en mi cómodo departamento, sorbiendo café de mi taza favorita, observando a David caminar de un lado a otro por mi sala como un animal enjaulado. Me había llamado a las 7 de la mañana exigiendo respuestas a preguntas que no estaba lista para abordar. Dormir había sido imposible después de la recepción. Mi mente reproduciendo el reconocimiento de Roberto Mendoza y el pánico que vi destellar en los ojos de Samantha. «Mamá, tienes que ayudarme a entender qué pasó anoche», dijo David, pasándose las manos por el cabello de la misma manera que lo hacía de niño frustrado. «Roberto Mendoza me llevó a un lado después de que te fuiste y me hizo preguntas muy precisas sobre las patentes de papá y tus actividades de inversión». Me escabullí en silencio después de la revelación de Roberto, alegando agotamiento. La verdad era que necesitaba tiempo para pensar. 13 años de privacidad cuidadosamente mantenida se habían agrietado en un solo momento y no estaba segura de cómo manejar la exposición. David había heredado la intensidad de su padre, pero la canalizaba de manera diferente. Donde Tomás había sido metódico y estratégico, David era directo y emocional. «¿Qué tipo de preguntas?», pregunté, aunque tenía una buena idea. Quería saber sobre las patentes tecnológicas de papá, si habías estado involucrada en transacciones empresariales importantes, sobre la situación financiera real de nuestra familia.
David dejó de caminar y me miró fijamente con esos ojos marrones serios que heredó de Tomás. Mamá, parecía pensar que eras algún tipo de inversionista mayor. Era extraño. El café sabía amargo de repente. Esta era la conversación que había estado esperando y temiendo. David había construido su carrera como gerente senior de mercadotecnia a través de talento genuino y trabajo duro. Había ganado su posición en una firma respetada, comprado su casa mediante ahorros cuidadosos y vivido dentro de sus medios porque creía que esos eran los valores que Tomás y yo le habíamos enseñado. ¿Cómo podía explicarle que, mientras él trabajaba semanas de 60 horas para ganar sus ascensos, yo podría haber comprado toda su empresa sin afectar mi presupuesto? Que mientras ahorraba diligentemente para el enganche de su casa, yo manejaba un portafolio que valía más que la mayoría de los pueblos pequeños? David, siéntate, dije gentilmente. Necesitamos hablar. Pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Samantha. Margarita, creo que deberíamos almorzar hoy. Hay algunas cosas que David y yo quisiéramos discutir contigo. Le mostré el mensaje a David, observando cómo su expresión pasaba de confusión a preocupación. ¿Qué crees que quiere discutir? Tenía una buena idea. Samantha Mendoza no era del tipo de persona que dejaba misterios sin resolver, especialmente cuando involucraban potencialmente dinero. Probablemente había pasado toda la noche interrogando a su padre sobre sus sospechas y ahora estaba lista para investigar más. La pregunta era, ¿cuánto había descubierto Roberto realmente de ese breve encuentro en la sala de juntas hace 3 años? Creo, dije con cuidado, que tu esposa es más observadora de lo que le hemos dado crédito. El teléfono de David sonó, con el nombre de Samantha en la pantalla. Contestó inmediatamente y pude oír su voz incluso desde el otro lado de la habitación, brillante y artificialmente alegre. David, cariño, esperaba que pudiéramos almorzar todos juntos hoy. Hay algunas cosas familiares que me encantaría discutir con tu madre ahora que somos oficialmente parientes. Cuando colgó, David me miró con la misma expresión que tenía de adolescente cuando sospechaba que sabía más sobre su toque de queda roto de lo que dejaba ver. Mamá, ¿hay algo que necesites decirme sobre las finanzas de nuestra familia? Fuera de la ventana de mi departamento, observé el ritmo familiar de los commuters matutinos yendo al trabajo, gente con preocupaciones directas sobre deadlines y reuniones. Los envidiaba por su simplicidad, sus preocupaciones ordinarias que parecían lujosas comparadas con las mías. Todo, dije finalmente, necesito contarte todo. Samantha llegó al restaurante 45 minutos temprano, ya sentada en una mesa de esquina cuando David y yo entramos. Había elegido el lugar más caro de la ciudad, noté, y había tomado el asiento que le daba la mejor vista de todo el salón. Su cabello rubio perfectamente peinado captaba la luz del sol de la tarde y vestía un traje de diseñador que reconocí de una revista reciente. Margarita, David, gracias por reunirse conmigo, dijo poniéndose de pie para abrazarnos a ambos. Su sonrisa era radiante, pero capté la mirada calculadora en sus ojos verdes mientras evaluaba mi simple vestido negro y mis joyas modestas. Pedí una buena botella de vino para celebrar ser familia. El vino era un Bordeaux que costaba más de lo que la mayoría gasta en comestibles en un mes. Claramente Samantha estaba haciendo una declaración sobre sus expectativas para esta conversación. Esto es encantador, querida, dije, acomodándome en mi silla, aunque quizás un poco extravagante para un almuerzo familiar casual. Oh, no creo que nada en nuestra familia sea casual ya, replicó, su sonrisa nunca vacilando. Pasé algo de tiempo anoche hablando con papá sobre sus experiencias empresariales y compartió historias fascinantes sobre adquisiciones corporativas e inversionistas anónimos. David miró entre nosotras, claramente sintiendo corrientes subterráneas que no entendía. Samantha, ¿qué tiene que ver esto con el almuerzo? Ella lo ignoró, enfocándose completamente en mí. Sabes, Margarita, me especialicé en negocios en una universidad prestigiosa.
Encuentro las finanzas corporativas absolutamente fascinantes, especialmente estructuras de inversión complejas y empresas fantasma. Papá mencionó que cuando Inversiones Mendoza fue adquirida, el comprador fue notablemente discreto. Sorbí mi vino y esperé que ella hiciera el primer movimiento real. Lo interesante de los inversionistas discretos, continuó, es que a menudo tienen muy buenas razones para mantener su privacidad, usualmente involucrando riqueza sustancial que prefieren mantener fuera de la atención pública. Eso suena razonable, dije calmadamente. Samantha se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz adoptando el tono de alguien compartiendo un secreto delicioso. Papá dijo que la mujer en la reunión de adquisición era callada, elegante y parecía deferir a sus abogados, pero recordó pensar en ese momento que tenía el porte de alguien acostumbrado a tomar decisiones significativas. David me estaba mirando ahora, piezas comenzando a encajar en su mente. ¿Mamá? Antes de que pudiera responder, Samantha sacó su teléfono y nos mostró una fotografía. Era un artículo de noticias de hace 3 años sobre la adquisición de Inversiones Mendoza, incluyendo una pequeña foto de la ceremonia de firma. Allí, parcialmente oscurecida por abogados y ejecutivos corporativos, había una mujer en un vestido azul marino cuyo rostro era apenas visible. La calidad de la foto no es genial, dijo Samantha conversacionalmente, pero la postura de la mujer, su altura, incluso la forma en que sostiene su bolso, es notablemente similar a la tuya, Margarita. El silencio se extendió entre nosotras mientras David estudiaba la foto, el reconocimiento amaneciendo en su expresión. Tuve que admirar la minuciosidad de Samantha, incluso mientras sentía mi privacidad cuidadosamente construida comenzando a deshilacharse. Eso es una coincidencia notable, dije finalmente. ¿No lo es? La sonrisa de Samantha tenía un borde afilado ahora. Por supuesto, las coincidencias pasan todo el tiempo, como las dificultades financieras de mi familia comenzaron justo alrededor del tiempo en que alguien pagó $800 millones por la empresa de papá, o cómo ese mismo inversionista misterioso pareció desaparecer completamente después de la adquisición, casi como si prefiriera permanecer anónimo. David dejó su copa de vino con manos temblorosas. Mamá, por favor dime que no eres quien ella piensa que eres. Miré a mi hijo, al joven que había criado para valorar la honestidad y la integridad por encima de todo, y me di cuenta de que 13 años de engaño bien intencionado finalmente me habían alcanzado. David, hay algunas cosas sobre las patentes de tu padre y nuestras inversiones que nunca te expliqué. El triunfo de Samantha era evidente en cada línea de su rostro perfectamente compuesto, pero mientras la observaba saborear lo que claramente pensaba era su momento de victoria, me encontré preguntándome si tenía idea de lo que acababa de desatar. 3 días después, me senté en la oficina de mi asesor financiero en el centro de la ciudad, observando a Jaime Hernández revisar los documentos que había solicitado. El almuerzo con David y Samantha había terminado con mi hijo saliendo furioso después de que confirmé sus peores sospechas, y su nueva esposa haciendo sugerencias veladas sobre planificación financiera familiar y responsabilidades compartidas. Ahora necesitaba entender exactamente en qué posición estaba. Margarita, tengo que decir que esta es una solicitud inusual, dijo Jaime, ajustando sus gafas de armazón delgado mientras estudiaba el perfil financiero de la familia Mendoza esparcido por su escritorio de caoba. ¿Por qué el interés repentino en el trasfondo familiar de tu nuera? Lo había llamado la mañana después de nuestro almuerzo desastroso, pidiendo un análisis comprensivo de la situación financiera actual de la familia Mendoza. Lo que aprendí fue más complejo de lo que esperaba, porque no me di cuenta cuando compré Inversiones Mendoza que estaba adquiriendo la herencia de mi futura nuera. Las cejas de Jaime se alzaron. ¿Tu nuera? ¿La que acaba de casarse con David? Cuando asentí, dejó escapar un silbido bajo. Eso es complicado. Dime algo que no sepa. Sacó varios archivos en su computadora, cruzando datos que había solicitado. Muy bien, vamos a caminar por esto cronológicamente. En 2021,
Inversiones Mendoza estaba luchando con el servicio de deuda en préstamos de expansión que tomaron en 2019. Roberto Mendoza había sobreextendido la empresa, comprando competidores más pequeños, y cuando la economía se apretó, no pudieron servir la carga de deuda. Recordaba bien esa adquisición. Había sido una de mis inversiones más estratégicas, comprando una empresa fundamentalmente sólida a descuento por estrés financiero temporal. ¿Cuál era la expectativa de la familia en ese tiempo? Según los registros financieros que obtuvimos, Samantha Mendoza había estado posicionándose como la eventual sucesora de su padre. Había trabajado allí en veranos durante la universidad, completado su MBA con enfoque en gestión de negocios familiares y había estado diciéndole a la gente que tomaría el control de la empresa después de un periodo de transición. Las piezas estaban encajando de manera incómoda, así que cuando adquirí la empresa y traje gestión profesional, eliminé su camino career esperado. Más que eso, eliminaste lo que ella veía como su derecho de nacimiento. Jaime sacó otro documento. Aquí es donde se pone interesante. He estado monitoreando algunas indagaciones discretas sobre tus actividades de inversión. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre empresas fantasma, estructuras de adquisición e inversionistas anónimos. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de nivel profesional, no curiosidad casual, sino el tipo de investigación que sugiere alguien con entrenamiento en negocios y posiblemente conexiones legales. Giró su monitor hacia mí. Margarita, creo que tu nuera ha contratado a un investigador privado. Las implicaciones me golpearon inmediatamente. 13 años de estructuras legales cuidadosas y discreción deliberada podían ser deshilachadas por alguien con suficiente motivación y recursos. ¿Cuán vulnerable estamos? Eso depende de cuán profundo estén dispuestos a cavar y qué planean hacer con la información. Tus protecciones de privacidad son sólidas, pero no impenetrables. Una investigación determinada con respaldo legal podría eventualmente rastrear las estructuras de propiedad de vuelta a ti. Pensé en el comportamiento de Samantha en el almuerzo, la forma en que presentó sus descubrimientos como una jugadora de ajedrez, revelando una estrategia ganadora. ¿Qué recomendarías? Honestamente, adelántate a esto. Si ella está construyendo un caso para algún tipo de reclamo financiero o obligación familiar, es mejor controlar la narrativa que ser expuesto por ella. Se recostó en su silla, considerando. Pero, Margarita, hay algo más que necesitas pensar. Si esto se hace público, no solo te afectará a ti. La carrera de David podría ser impactada si parece que su éxito estaba conectado a riqueza familiar de la que ni siquiera estaba al tanto. No había considerado completamente ese ángulo. La reputación de David en el mundo de la mercadotecnia estaba construida en mérito. Si salía que su madre era una inversionista mayor, la gente podría cuestionar cada ascenso que ganó, cada relación con clientes que construyó. La ironía era amarga. Había escondido mi riqueza para protegerlo, y ahora ese secreto podría dañar todo lo que había trabajado por lograr. Hay una cosa más, continuó Jaime, sacando un documento final. La situación financiera actual de la familia Mendoza es más precaria de lo que aparece. Han estado manteniendo su estilo de vida a través de crédito y préstamos, probablemente esperando que Roberto encontrara otra oportunidad de negocio o que Samantha se casara con riqueza, y ahora ella piensa que lo ha hecho. Exacto. Pero Margarita, si están planeando algún tipo de acercamiento para asistencia financiera o inclusión en tus inversiones, necesitas estar preparada para cómo podría verse eso. Esto no va a ser una simple conversación familiar ya. Mientras dejaba la oficina de Jaime, me di cuenta de que enfrentaba la misma decisión que Tomás y yo habíamos tomado hace 13 años, excepto que ahora las apuestas eran mucho más altas. Esta vez, no solo estaría protegiendo la independencia de mi hijo, estaría luchando para prevenir que todo lo que había construido se volviera contra mi familia. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Abrí una botella del buen vino que Tomás y yo habíamos estado guardando para ocasiones especiales. Me serví una copa generosa y esparcí 13 años de registros financieros por mi mesa del comedor.
Si Samantha quería jugar a la investigadora, estaba a punto de descubrir que había elegido a la persona equivocada para subestimar. Los números contaban una historia de paciencia y estrategia que casi había olvidado. Tomás y yo no solo habíamos tenido suerte con la venta de su patente, habíamos sido metódicos, investigando cada inversión, diversificando cuidadosamente y reinvirtiendo ganancias en oportunidades emergentes. Ese inicial de 22 millones había crecido a 50 millones para 2015, luego a 200 millones para 2018. Para cuando Tomás murió, valíamos más de 800 millones y yo había continuado creciendo de manera constante. Más importante, había estado construyendo algo más grande que solo riqueza. Poseía participaciones significativas en 12 empresas diferentes, tenía acuerdos de licencia en 17 tecnologías distintas y inversiones en todo, desde energía renovable hasta biotecnología. No era solo rica, estaba conectada a la innovación de maneras que incluso Jaime no entendía completamente. Mi teléfono vibró con un texto de David. Mamá, Samantha y yo quisiéramos venir mañana por la tarde. Ella tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería manejar esta nueva información. Casi me reí. Samantha tenía ideas, ¿eh? Podía imaginar qué podrían incluir esas ideas. Probablemente algo involucrando fondos fiduciarios y reuniones familiares y un enfoque más colaborativo para la toma de decisiones financieras. Lo que ella no entendía aún era que yo había estado manejando expectativas y protegiendo mis intereses por más tiempo del que ella había estado trabajando en negocios. Saqué los documentos legales que Jaime había proporcionado sobre las finanzas de la familia Mendoza. Su situación era más frágil de lo que inicialmente había realizado. La hacienda familiar estaba hipotecada al 80% de su valor actual. Sus cuentas de inversión habían sido sistemáticamente desplegadas para mantener su estilo de vida y tenían obligaciones de crédito significativas atadas a la asunción de Roberto de que eventualmente monetizaría sus relaciones empresariales. Roberto Mendoza pensaba que se había retirado cómodamente con las ganancias de vender su empresa, pero la realidad era más compleja. Mucho de su ingreso de retiro venía de honorarios de consultoría y posiciones en juntas que yo había arreglado a través de la nueva gestión de Inversiones Mendoza. Su estilo de vida cómodo dependía más de mi propiedad continua de lo que se daba cuenta. Pero eso era solo la superficie. Abrí mi laptop y comencé a investigar los específicos de las actividades recientes de Samantha. Si había contratado a un investigador privado, habría rastros, registros financieros, patrones de comunicación, cambios en su rutina diaria que sugerían que estaba construyendo un caso para algo. Lo que encontré fue fascinante y preocupante. Samantha había contratado una firma de investigación privada especializada en rastreo de activos corporativos. También había estado en contacto con un abogado especializado en disputas de riqueza familiar. Lo más revelador, había abierto varias cuentas de crédito nuevas en el último mes, probablemente financiando su investigación con la expectativa de que pagaría sustancialmente. No se había casado con mi hijo por amor, lo había casado como una estrategia de inversión. El vino me estaba haciendo filosófica, o quizás solo honesta conmigo misma por primera vez en años. Había pasado 13 años siendo la viuda discreta, contenta de dejar que la gente asumiera que vivía cómodamente pero modestamente, mientras yo construía algo sustancial en silencio. Pero la pequeña performance de Samantha en la recepción de la boda había cambiado algo fundamental. Estaba cansada de ser subestimada. Más que cansada, había terminado. Mañana, cuando David trajera a su esposa para discutir sus ideas para el futuro financiero de nuestra familia, les iba a dar a ambos una educación en exactamente quién habían decidido investigar, porque Margarita Torres, la inversionista cuidadosa, estaba a punto de convertirse en Margarita Torres, la oponente estratégica, y tenía 13 años de experiencia ganando juegos que otras personas ni siquiera sabían que estaban jugando. David llegó a mi departamento la tarde siguiente con Samantha, ambos comportándose como diplomáticos, acercándose a una negociación delicada. Había preparado su visita con cuidado,
poniendo una simple bandeja de queso y frutas y abriendo una botella de vino de precio moderado. Nada que sugiriera los recursos que realmente tenía disponibles. «Mamá, gracias por aceptar sentarnos con nosotros», comenzó David, su voz llevando el tono cuidadoso de alguien caminando por un campo minado. «Sé que los últimos días han sido complicados». Samantha se había vestido para la ocasión, en un traje de negocios conservador, su entrenamiento de MBA evidente en el portafolio que llevaba y la forma en que se arregló en mi silla. «Margarita, quiero empezar diciendo que todo lo que discutamos esta noche se queda dentro de la familia. Todos estamos del mismo lado aquí». Casi sonreí ante su presunción. «Por supuesto, querida. ¿Qué querías discutir?» Abrió su portafolio, revelando varios documentos que obviamente había preparado con cuidado. «Bueno, he estado pensando en nuestra conversación en el almuerzo y me doy cuenta de que quizás empezamos con el pie equivocado. Lo que me gustaría proponer es un enfoque más colaborativo para la planificación financiera familiar». «¿Colaborativo cómo?» David se movió incómodo a su lado, claramente incierto sobre la dirección que esto tomaba. «Samantha tiene algunas ideas sobre cómo podríamos estructurar cosas para beneficiar a todos involucrados. Lo que pasa es, Margarita», continuó Samantha, su voz adoptando el tono confiado de alguien presentando una propuesta de negocios, «la riqueza familiar funciona mejor cuando se maneja estratégicamente a través de generaciones. David y yo hemos estado discutiendo cómo podríamos crear una estructura que proteja tu privacidad mientras proporciona más transparencia para la planificación familiar». Ahí estaba, el propósito real de esta reunión. Sorbí mi vino y esperé que continuara. Estábamos pensando en establecer una fundación familiar, algo que nos permitiera hacer contribuciones caritativas, mientras también proporciona algunas ventajas fiscales y coordinación de inversiones. Sacó lo que parecía un documento legal preliminar. «He tenido algunas conversaciones iniciales con un abogado que se especializa en gestión de riqueza familiar. La audacia era impresionante. Había descubierto que tenía dinero y inmediatamente comenzó a planear cómo accederlo, completa con consulta legal y propuestas formales. Eso suena muy minucioso. La fundación sería controlada por una junta de fiduciarios familiares», continuó entusiasmada. «Tú, yo, David, eventualmente cualquier hijo que podamos tener, daría a todos input en decisiones financieras mayores mientras mantiene supervisión adecuada». David estaba mirando los documentos que había producido, luciendo abrumado. «Samantha, quizás deberíamos ir más despacio aquí. Esto es mucho para procesar. En realidad, David, creo que tu esposa ha puesto considerable pensamiento en esta propuesta», dije calmadamente. «Dime, Samantha, ¿qué tipo de financiamiento inicial estabas visionando para esta fundación?» Sus ojos se iluminaron ante lo que interpretó como interés. «Bueno, eso dependería del alcance de las actividades caritativas que quisiéramos perseguir. Estaba pensando que quizás empezaríamos con algo sustancial suficiente para hacer un impacto real, quizás 50 o 60 millones para establecer credibilidad en la comunidad filantrópica. 50 o 60 millones como punto de partida de una mujer que me había llamado vergüenza familiar menos de una semana atrás. Y la estructura de la junta que mencionaste», continué conversacionalmente, «¿cómo se asignarían los derechos de voto?» «Creo que representación igual hace más sentido», replicó confiada. 3 fiduciarios, 3 votos. Muy democrático. Puse mi copa de vino y la miré directamente. «Samantha, ¿puedo preguntarte algo honestamente?» «Por supuesto. ¿Amas a mi hijo?» La pregunta claramente la tomó por sorpresa. Miró a David, luego de vuelta a mí. «Eso es... ¿Qué tipo de pregunta es esa?» «Una simple. ¿Amas a David por quien es? ¿O amas lo que piensas que casarte con él podría proporcionarte?» El silencio en la habitación era eléctrico. David estaba mirando entre nosotras con creciente alarma y la fachada compuesta de Samantha estaba comenzando a agrietarse. «Creo que eso es una caracterización injusta de nuestra relación», dijo finalmente. «¿Lo es?» Me puse de pie y caminé a mi estantería,
sacando una carpeta que había preparado, porque tengo alguna información que podría ayudar a aclarar las cosas. Regresé a mi asiento y abrí la carpeta, revelando el informe de investigación que Jaime había preparado sobre las actividades recientes de Samantha. Su rostro se puso pálido mientras reconocía algunos de los documentos. Este es un registro de tus comunicaciones con Investigaciones Ashford en las últimas 2 semanas, dije calmadamente. Aparentemente, los contrataste para investigar estructuras de propiedad corporativa y rastrear inversionistas anónimos. Bastante caro, por lo que veo. David miró a su esposa con creciente incredulidad. ¿Samantha? ¿Contrataste investigadores privados? No es lo que parece, dijo rápidamente. Solo estaba tratando de entender mejor la situación financiera de nuestra familia. Estabas construyendo un caso, corregí. Estos registros muestran que también consultaste con Harrison, Webb y Asociados, un bufete de abogados especializado en disputas de riqueza familiar y desafíos a fideicomisos. Saqué otro documento. Esto es interesante. Abriste 3 cuentas de crédito nuevas en el último mes, pidiendo prestado contra tus esperadas mejoras financieras familiares. Eso es una asunción bastante grande. Samantha estaba luchando ahora, su compostura cuidadosa completamente ida. Margarita, tienes que entender. Solo estaba tratando de proteger los intereses de nuestra familia. ¿Intereses de quién, exactamente?, pregunté. Porque según este perfil financiero que Jaime preparó, la situación de tu familia es considerablemente más precaria de lo que has dejado ver. Esparcí varios documentos más por la mesa de café. La hacienda de tus padres está hipotecada al casi 80% de valor. Sus cuentas de inversión han sido desplegadas sistemáticamente para mantener su estilo de vida desde que tu padre perdió Inversiones Mendoza. La mayoría de su ingreso actual en realidad viene de arreglos de consultoría que yo he mantenido a través de la nueva gestión de la empresa. David estaba leyendo los documentos, su rostro ciclándose por confusión, ira y algo que parecía heartbreak. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? Porque, David, cuando alguien trata de investigarme, yo los investigo de vuelta. Y lo que encontré es que la familia de tu esposa ha estado viviendo en tiempo prestado y dinero prestado por los últimos 3 años. Samantha encontró su voz, pero estaba temblorosa ahora. Eso no cambia el hecho de que somos familia ahora, que deberíamos estar trabajando juntos en lugar de en contra. Tienes absolutamente razón, dije, poniéndome de pie y caminando a mi ventana. Deberíamos estar trabajando juntos. La pregunta es, ¿qué tipo de trabajo tenías en mente? Me volví para enfrentarlos a ambos, porque aquí está lo que creo que pasó. Descubriste que tengo dinero, e inmediatamente comenzaste a planear cómo accederlo, no cómo contribuir a él, no cómo ayudar a manejarlo, sino cómo reestructurarlo para que tuvieras control sobre decisiones de gasto. Eso no es justo, protestó Samantha. ¿No lo es? Saqué un documento más de mi carpeta. Esta es una grabación de una conversación telefónica que tuviste con tu compañera de universidad 3 semanas antes de conocer a David. En ella, mencionas específicamente que estás cansada de salir con hombres que no pueden proporcionar seguridad financiera y que estás buscando a alguien de una familia estable con buenos prospectos a largo plazo. El silencio que siguió fue absoluto. David estaba mirando a su esposa como si nunca la hubiera visto antes, y Samantha parecía calcular cuán rápido podía retirarse de esta conversación. David, dije gentilmente, creo que necesitas preguntarte si la mujer con la que te casaste es la persona que pensabas que era. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de que esta confrontación era solo el comienzo. Samantha Mendoza no era del tipo que se rendía fácilmente, y acababa de mostrarle exactamente cuánto estaba en juego. ¿Qué pasa ahora?, preguntó David en voz baja. Miré a mi hijo, al hombre que había criado para valorar la honestidad y el trabajo duro, y tomé una decisión que cambiaría todas nuestras vidas. Ahora descubrimos de qué está hecho realmente todo el mundo. Las siguientes 2 semanas pasaron en un silencio cuidadoso. David se mudó temporalmente de vuelta a su departamento, diciéndome que necesitaba tiempo para procesar todo y averiguar qué es real ya.
Samantha había salido furiosa de mi departamento esa noche, pero no antes de dejar claro que consideraba nuestra conversación una declaración de guerra. Se probó ser más peligrosa de lo que había anticipado. La primera señal de problema vino cuando Jaime Hernández me llamó un viernes por la mañana, su voz tensa con preocupación. Margarita, tenemos un problema. Alguien ha estado haciendo indagaciones con la Autoridad Regulatoria Financiera sobre tus estructuras de inversión, indagaciones profesionales, sugiriendo que están construyendo un caso para algún tipo de violación regulatoria. Sentí mi estómago caer. ¿Qué tipo de violaciones? Fallo en divulgar apropiadamente propiedad beneficiosa en empresas cotizadas en bolsa. Potencial insider trading alrededor de algunas de tus adquisiciones. Preguntas sobre si tus empresas fantasma reportaron apropiadamente sus actividades. Hizo una pausa. Margarita, esto no es curiosidad casual ya. Alguien está tratando de construir un caso legal en tu contra. Sabía exactamente quién era ese alguien. ¿Cuán serio es esto? Depende de qué encuentren y qué intenten hacer con ello. Tus estructuras son legales, pero arreglos financieros complejos pueden a veces verse sospechosos para reguladores que no entienden el contexto completo. Si presentan una queja formal, podrías estar mirando meses o años de investigación, incluso si ultimately eres absuelta. Las implicaciones eran asombrosas. No solo los costos legales y tiempo, sino la publicidad que destruiría la privacidad que había mantenido por 13 años. ¿Qué recomendarías? Honestamente, termina esto antes de que empeore. Cualquier disputa familiar que desencadenó esta investigación necesita resolverse rápidamente, porque el escrutinio regulatorio tiene una manera de expandirse más allá de la queja original. Colgué y me senté en mi departamento pensando mis opciones. Samantha había escalado de investigación privada a potencial guerra legal, probablemente esperando forzarme a un acuerdo en lugar de arriesgar exposición pública. Era en realidad una estrategia astuta, si moralmente cuestionable. Mi teléfono sonó. El nombre de David apareció en la pantalla. Mamá, necesitamos hablar. Algo ha pasado. Llegó una hora después, luciendo demacrado y más viejo que sus 37 años. Samantha ha presentado separación, dijo sin preámbulo. Su abogado dice que está preocupada por potenciales responsabilidades financieras de activos familiares no divulgados. Casi admiré su minuciosidad. Al presentar separación, se estaba protegiendo legalmente mientras se posicionaba para un potencial acuerdo de divorcio. Lo siento, David. ¿Lo estás? Me miró con ojos que tenían más dolor que ira, porque se siente como si hubieras orquestado todo esto, como si quisieras que mi matrimonio se desmoronara para probar algún punto sobre sus motivaciones. La acusación me golpeó más fuerte de lo esperado. David, nunca quise que tu matrimonio fallara. Quería que entendieras con quién te habías casado antes de que fuera demasiado tarde para hacer una elección informada. Destruyendo la seguridad financiera de su familia. Investigándola como si fuera una criminal. Sacudió la cabeza. Mamá, ni siquiera sé quién eres ya. Eso dolió, pero empujé a través de ello. Soy la misma persona que te crió para valorar la honestidad y la integridad. La misma persona que quería que triunfaras por tus propios méritos en lugar de dinero familiar. Y mira cómo resultó eso, dijo amargamente. Mi esposa me está dejando. La situación financiera de su familia está colapsando. Y ahora descubro que mi madre es algún tipo de mogul corporativa que me ha mentido por 13 años. Quería alcanzarlo, consolarlo como lo había hecho cuando era un niño con una rodilla raspada o un juguete roto, pero la distancia entre nosotros se sentía insalvable. David, hay algo más que necesitas saber. Samantha ha presentado quejas con reguladores federales sobre mis actividades de inversión. Está tratando de forzarme a una batalla legal pública. Me miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que esto no ha terminado. Solo está comenzando. Y necesito que decidas si vas a estar conmigo o dejar que ella destruya todo lo que he construido para proteger a nuestra familia. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente,
David me miró con algo que podría haber sido el comienzo de comprensión. ¿Qué necesitas que haga? La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias de Jaime Hernández el lunes siguiente. Presentes estábamos yo, David, Samantha, su abogado Marcos Webb y sus padres, Roberto y Patricia Mendoza. La atmósfera era lo suficientemente tensa como para cortarla con un cuchillo. Seamos claros sobre por qué estamos aquí, comenzó Marcos Webb, ajustando su traje caro mientras esparcía documentos por la mesa de caoba. Mi clienta ha descubierto que la señora Torres ha estado ocultando activos sustanciales mientras permite que la familia de la esposa de su hijo experimente dificultades financieras. Esto sugiere ya sea un patrón deliberado de engaño o potencial impropiedad financiera que amerita investigación. Jaime Hernández, sentado a mi lado, respondió calmadamente. Senior Webb, las actividades financieras de la señora Torres son completamente legales y apropiadamente reportadas. Las quejas regulatorias recientes de su clienta parecen motivadas por agravios personales en lugar de preocupaciones legítimas. Samantha se inclinó hacia adelante, su voz cuidadosamente controlada. Esto no es sobre agravios personales, es sobre responsabilidad familiar y transparencia. Margarita ha estado manipulando vidas de gente mientras finge ser algo que no es. Finalmente hablé. Samantha, nunca he manipulado a nadie. Invertí en empresas subdesempeñantes y las mejoré. Mantuve mi privacidad porque preferí discreción a publicidad. Ninguna de esas cosas es ilegal o inmoral. Compraste la empresa de mi padre y lo dejaste pensar que había fallado como empresario, replicó. Tu padre sí falló como empresario, respondí uniformemente. Salvé su empresa y protegí los trabajos de sus empleados. Bajo su gestión, Inversiones Mendoza habría estado en bancarrota en meses. Roberto Mendoza, quien había estado en silencio hasta ahora, carraspeó. Serra Torres, aprecio lo que hizo por la empresa, pero no puede negar que ha sido estratégica sobre ocultar su involucramiento en los asuntos de nuestra familia. ¿Estratégica? Sí. ¿Engañosa? No. Nunca preguntaron sobre mis actividades de inversión y no tenía obligación de ofrecer la información. Marcos Webb sacó una carpeta gruesa. Serra Torres, tenemos evidencia de que ha usado su posición financiera para manipular múltiples situaciones involucrando a la familia de mi clienta, los honorarios de consultoría pagados al señor Mendoza, el timing de varias decisiones empresariales afectando su estabilidad financiera, incluso la investigación en las actividades personales de mi clienta. ¿Evidencia de qué, exactamente?, preguntó Jaime. De un patrón de control y manipulación diseñado para mantener poder sobre el futuro financiero de esta familia. Miré alrededor de la mesa a estas personas que pensaban que entendían el juego que estaban jugando. Senior Webb, déjeme aclarar algo muy claro. No controlo a la familia de su clienta. No les debo dinero, no les debo explicaciones y ciertamente no les debo acceso a mis activos. Pero le debe honestidad a su hijo, interpuso Samantha, y le debe respeto básico a su nuera. ¿Respeto? Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Me introdujiste como una vergüenza familiar en tu recepción de boda. Contrataste investigadores para pesquisar mis asuntos privados. Presentaste quejas regulatorias para tratar de forzarme a un acuerdo financiero. ¿Y ahora quieres darme una lección sobre respeto? El silencio que siguió fue ensordecedor. David, quien había estado callado durante la reunión, finalmente habló. ¿Qué quieres, Samantha? ¿Qué tomaría para terminar esto? Ella intercambió miradas con su abogado. Luego me miró directamente. Quiero un acuerdo financiero familiar formal, algo que establezca expectativas y responsabilidades claras para todas las partes. ¿Qué tipo de responsabilidades?, pregunté. Marcos Webb sacó otro documento. Estamos proponiendo una estructura de fideicomiso familiar con gobernanza compartida y políticas de distribución definidas. La señora Torres contribuiría una porción sustancial de sus activos al fideicomiso, que sería manejado por una junta familiar para el beneficio de todos los miembros. Casi me reí de la audacia.
Quieren que ponga mi dinero en un fideicomiso controlado por un comité que incluye gente que ha estado investigándome y presentando quejas contra mí. Queremos un arreglo justo que proteja los intereses de todos, dijo Samantha. Me puse de pie y caminé a la ventana de la sala de conferencias, mirando abajo a la calle de la ciudad donde la gente iba sobre sus vidas normales, ajena a la guerra financiera siendo conducida 20 pisos arriba. Tengo una contrapropuesta, dije finalmente. Me volví para enfrentar la habitación. Samantha, tienes 72 horas para retirar todas las quejas regulatorias y cesar todas las actividades de investigación. A cambio, proporcionaré un acuerdo que te permita a ti y a tus padres mantener su estilo de vida actual sin más interferencia de mí. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Marcos Webb sospechosamente. $5 millones, pago único. A cambio, firmas acuerdos para nunca contactar a mi hijo o a mí de nuevo. La habitación se quedó completamente en silencio. David me miró en shock. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Pero estaba completamente en serio. Acababa de ofrecer pagar $5 millones para remover gente tóxica de nuestras vidas permanentemente. Y juzgando por las expresiones alrededor de la mesa, todos estaban comenzando a entender exactamente cuán seria era sobre proteger lo que me importaba. $5 millones, repitió Samantha lentamente, como probando cómo sonaban las palabras, para nunca contactar a David de nuevo. Eso es correcto. Marcos Webb ya estaba calculando. Podía verlo en sus ojos. 5 millones era más de lo que su clienta podía esperar ganar en cualquier procedimiento legal, y venía sin años de riesgo de litigio. Sra. Torres, esa es una oferta generosa, pero parece diseñada para romper un matrimonio en lugar de resolver una disputa familiar. Señor Webb, el matrimonio ya estaba roto. Simplemente estoy ofreciendo pagar por un final limpio en lugar de uno desordenado. David se puso de pie abruptamente. Mamá, detente. Ambas, solo deténganse. Miró alrededor de la habitación con una expresión de completo disgusto. Esto es loco. Estamos sentados aquí negociando el precio de mi matrimonio, como si fuera una transacción de negocios. ¿No es exactamente lo que ha sido?, pregunté gentilmente. Se volvió a Samantha, su voz llevando un dolor que me hacía doler el corazón. Samantha, necesito que respondas algo honestamente. ¿Te casaste conmigo? ¿Porque me amabas o porque pensaste que venía de dinero? El silencio se extendió por casi un minuto completo. David, esa no es una pregunta justa, dijo finalmente. Es la única pregunta que importa. Observé el rostro de mi hijo mientras esperaba una respuesta que nunca vino. En ese silencio, 13 años de elecciones cuidadosas de crianza, discreción financiera y secreto protector cristalizaron en un solo momento de claridad. $5 millones, repetí, mirando directamente a Samantha. Más, arreglaré para que tus padres mantengan su casa y tu padre retenga su posición de consultoría en Inversiones Mendoza. Firmas los papeles y te alejas de mi familia. ¿Y si me niego? Sonreí, y por primera vez en todo este ordeal fue completamente genuino. Entonces no obtienes nada. Tus padres pierden su casa, tu padre pierde su ingreso, y pasas los próximos varios años en procedimientos legales que te costarán mucho más de lo que podrías esperar ganar. Marcos Webb estaba susurrando urgentemente en el oído de Samantha, probablemente explicando la realidad matemática de la situación. 5 millones en mano versus años de litigio caro, con un resultado incierto. Necesito tiempo para considerar esto, dijo Samantha. Tienes hasta el mediodía de mañana. Después de eso, la oferta expira y lidias con las consecuencias de las quejas que presentaste. Mientras la reunión se disolvía, David se quedó atrás mientras los otros salían. Mamá, ¿realmente acabas de comprar mi libertad de mi esposa? No, cariño. Solo te di la información que necesitabas para hacer tu propia elección. Estuvo callado por un largo momento. ¿Qué si ella toma el dinero? Entonces sabrás exactamente quién era y podrás avanzar con tu vida. Y si no, entonces aún sabrás quién era
y me aseguraré de que se arrepienta de tratar de manipular a nuestra familia. David me miró con algo que podría haber sido admiración mezclada con miedo. ¿Cuándo te volviste tan cruel? Pensé seriamente en la pregunta. Creo que siempre lo fui, David. Solo nunca tuve una razón para mostrarlo antes. A la mañana siguiente, a las 11:47 de la mañana, Marcos Webb llamó a Jaime Hernández para aceptar la oferta de acuerdo. Para las 5 de la tarde, los papeles estaban firmados y el dinero transferido. Samantha tomó los 5 millones y desapareció de nuestras vidas tan completamente como si nunca hubiera existido. David presentó divorcio la semana siguiente, citando diferencias irreconciliables. 6 meses después me llamó un domingo por la tarde. Mamá, conocí a alguien, su nombre es Sara. Es maestra y no tiene idea de que eres rica. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le dije que mi madre vive en un bonito departamento y maneja un auto confiable, dijo que sonaba como el tipo de mujer que tiene sus prioridades en orden. Sonreí, sintiendo algo relajarse en mi pecho que había estado tenso por años. Suena perfecta. ¿Cuándo la conozco? El próximo domingo. Pero mamá, cuando cenemos, ¿puedes solo ser la mujer que me crió para trabajar duro y tratar a la gente con respeto? ¿Puedes dejar a la mogul corporativa en casa? Me reí, dándome cuenta de que después de 13 años escondiendo quién era, finalmente había aprendido la diferencia entre ser invisible y ser privada. Por supuesto, cariño, pero si resulta que está investigando nuestras finanzas familiares, todas las apuestas están canceladas. Trato, dijo, y pude oírlo sonreír a través del teléfono. Por primera vez en meses, el futuro se veía exactamente tan brillante como siempre lo había planeado. Gracias por escuchar, no olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.